Hola, esto es Ciudadano Podcast y estás viendo Así termina el día, un espacio donde te cuento toda la noticia importante del día. Y comenzamos con el cierre del día de hoy, 10 de octubre del 2024, con la primera noticia. El gobierno de Dina Boluarte publica ley que entrega la investigación preparatoria del delito a la Policía Nacional del Perú. Así es, esta ley le quita funciones a la Fiscalía y se la da a la Policía Nacional del Perú. Y la noticia es que el gobierno de Dina Boluarte publicó en el diario oficial El Peruano, el día de hoy, la ley número 32130. Así es, como lo escucharon bien, 32130. Esta medida otorga a la Policía Nacional del Perú la facultad de realizar la investigación preliminar del delito, quitándole funciones a la Fiscalía. Así, la presidenta de la República, Dina Boluarte, no escucha la crítica que la vincula con el prófugo Vladimir Cerrón y publica esta ley que algunos, como mencionaron algunos, ya entorpecerá o entorpecería el trabajo del Ministerio Público en la persecución del delito, ya que hasta antes de la publicación de esta ley, el Ministerio Público era la encargada de toda, o es la encargada de toda la investigación del delito. Aquí ya se evidencia que podría haber algunos conflictos de intereses entre los policías o de los gobernantes por tratar de limitar el trabajo del Ministerio Público. Y la siguiente noticia del día de hoy es que se realizó el paro nacional de transportistas, donde miles de personas se concentraron y movilizaron por diversas partes de la ciudad de Lima y también en muchas partes de los departamentos de el Perú, que se realizó con el fin de pedir el fin de las extorsiones y asesinatos a manos de sicarios. Es decir, la población o los transportistas piden al gobierno de Dina Boluarte que tome acciones concretas contra la delincuencia. A horas de la tarde, la Policía Nacional de Perú inició la represión a algunos manifestantes, y es que el día anterior el ministro del Interior ya había anunciado que se desplazó gran cantidad de efectivos policiales y militares en la ciudad de Lima para resguardar la seguridad o para, bueno, resguardar a los manifestantes, ¿no? Y bueno, y justamente respecto a eso, varios grupos emprendieron el día de hoy una caminata hacia el Congreso de la República en medio de todo este paro de transportistas. Y otro contingente en el centro de Lima. Y la mayoría de los manifestantes expresó su molestia de por qué el gobierno si actúa mediante la policía o si reprime mediante la policía las protestas sociales y actúa contra los manifestantes y no contra los delincuentes, o no hay medidas evidentes que ayuden a minimizar los efectos de la delincuencia en el Perú. La siguiente noticia es que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen, está en contra del paro de transportistas convocado para el día de hoy e intentó deslegitimarlo relacionándolos con grupos que, según el ministro, buscan hacer política. Y aquí esto es algo que dijo Adrianzen, son declaraciones de Adrianzen y cito: dentro de las organizaciones que están haciendo este llamado, y voy a citarlo, está la Confederación Nacional Unitaria de Lucha, que ha sido vinculada al Movadef, y grupos marginales que están haciendo política. ¿Qué tiene que ver esto con los transportistas? Es lo que se preguntó el primer ministro Gustavo Adrianzen. Así es como Adrianzen, el primer ministro,
terruquea a los transportistas que marchan en contra de la delincuencia y critican al gobierno de Dina Boluarte. Ahora, la siguiente noticia es que Keiko Fujimori pide mediante su partido Fuerza Popular que el gobierno de Dina Boluarte aplique medidas radicales contra la delincuencia. Sin embargo, esta supuesta solución podría agravar los problemas. Mediante un comunicado, Fuerza Popular emitió o propuso al gobierno de Dina Boluarte algunas medidas que podría aplicar para dar solución a la delincuencia en el Perú. Y así, la primera solución que propone Fuerza Popular es que el gobierno debe convocar a las Fuerzas Armadas para que asuman la administración temporal y exclusiva de penales en el Perú por un mínimo de 120 días. Ello debido a que un alto porcentaje de los crímenes se planifican desde las cárceles. Esta primera propuesta, sería muy descabellada, ¿no? Ya que quienes están capacitados para resguardar las cárceles son los policías, y para eso están capacitados a través del Instituto Nacional Penitenciario, o el INPE, como se le conoce, y claro que un militar no está entrenado para esa tarea y está más para la guerra y no puede actuar en este espacio civil, ¿no? Fuerza Popular también propone como segunda medida que en los próximos 20 días el gobierno debe presentar la propuesta consensuada de reforma del sistema de administración de justicia para evitar que malos elementos dentro del Poder Judicial y Ministerio Público sigan perjudicando la correcta administración de justicia en el Perú y terminen liberando a criminales. Al parecer, Keiko Fujimori ignoró la información que hace algunos días la Corte Superior de Justicia de Lima Sur ordenó el allanamiento de las comisarías de Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, y que este allanamiento logró la detención preliminar de 14 miembros de la Policía Nacional del Perú y 2 civiles por realizar operativos policiales, que este grupo de delincuentes realizaban operativos policiales ficticios y pedían dinero a cambio de liberar a las personas, ¿no? Que básicamente extorsionaban. Por lo que la corrupción, Fuerza Popular y Keiko Fujimori ignoran que la corrupción también está en la Policía Nacional del Perú. Y básicamente aplicar una reforma al sistema de justicia sería atentar contra la división de poderes que hay en el Perú. Bueno, continuemos con las medidas que propone Fuerza Popular y como tercera parte, tercer punto, Fuerza Popular y Keiko Fujimori presenta, dicen, ejecutar un programa de aplicación dirigido a las Fuerzas Armadas para que se hagan cargo de la seguridad ciudadana en los distritos y provincias que sean declarados en emergencia. Es decir, Keiko Fujimori quiere que las Fuerzas Armadas o los militares ingresen a las ciudades a luchar en contra de los criminales o para tratar de contener la delincuencia. Pero los militares, como en el primer caso, no están entrenados para esta tarea. Y continuamos con la cuarta medida que propone Fuerza Popular y dice: la responsabilidad legal de los policías y militares en el ejercicio de sus funciones sea resuelta en el fuero militar y policial. O sea, quiere que los policías sean juzgados por jueces en el fuero militar y policial y que ya no los investigue, claro, la fiscalía, y que no los sentencie un juez civil. Entonces solo imagínense que los 14 policías de los que hablamos antes sean juzgados por
por el fuero policial que controla la institución que emplea a los policías y que generalmente los protege. Entonces, ¿qué sanción? ¿Qué sanción ejemplar van a recibir a estos policías si se los juzga en el fuero militar y policial? Fuerza Popular también pide declarar, como quinto punto, pide declarar en estado de emergencia el sistema, en estado de emergencia, pide declarar en estado de emergencia el sistema penitenciario nacional y autorizar la construcción inmediata de las cárceles en todo el país. Bueno, esta medida más que nada es populista en realidad y también generaría un gasto al erario, a las arcas públicas, y que tampoco resuelve el problema inmediato, ¿no? Porque hasta esperar que se construyan esas cárceles, pues la delincuencia va a continuar y esta situación va a continuar. Y justamente lo que piden en el paro es que se solucione ya la situación actual de la delincuencia en el Perú. Y como sexta y última medida que propone Fuerza Popular para disminuir la delincuencia es denunciar parcialmente el Pacto de San José de Costa Rica. Así es, denunciar parcialmente el Pacto de San José de Costa Rica en lo que se refiere a beneficios legales en favor a terroristas y criminales. Es decir, para Keiko Fujimori y su partido, el Pacto de San José beneficia da beneficios legales a terroristas y criminales. Sin embargo, este Pacto de San José, al cual está adscrito el gobierno del Perú, el Estado peruano, sirve como una garantía para que sirve como una garantía a la ciudadanía ante los abusos que puedan realizar las fuerzas del orden, ordenados, claro, por el gobierno del Perú. Y como por ejemplo en la represión durante las protestas sociales en diciembre del 2022 y enero del 2023. Por ejemplo, este pacto de San José sirve como una garantía a la ciudadanía ante estos actos represivos que pueda generar las fuerzas del orden en el Perú. Y bueno, efectivamente Keiko Fujimori quiere volver a las maneras de controlar la delincuencia en una dictadura, como la que se dio durante el gobierno de su padre, y se cometieron diversos crímenes de lesa humanidad contra periodistas y personas que hacían uso de su derecho a la reunión pacífica en espacios públicos. Entonces, a eso es lo que quiere volver Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular, y por ello presentan estas medidas que son desproporcionadas en mucho sentido y que también no resguardan las garantías de los derechos humanos a la ciudadanía que quiere salir a protestar justamente contra la delincuencia. Bueno, siguiente noticia. La OEA repudia secuestro y tortura de menores por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Y bueno, la Secretaría General de Organización de Estados Americanos, la OEA, emitió un comunicado donde repudia en los más fuertes términos, y así está escrito, en los más fuertes términos, las atrocidades cometidas por el régimen de Venezuela contra decenas de niños, niñas y adolescentes en Venezuela, detenidos ilegalmente y sometidos a inimaginables vejaciones y torturas, contraviniendo con ello todas las convenciones internacionales sobre derechos humanos y rebajando sus límites de humanidad y decencia a los peores niveles de barbarie. Así es como califica la OEA al gobierno de Maduro y a toda la represión que está que se está dando en Venezuela. Y esto también es en concordancia a lo que dice la Organización Pro Derechos Humanos que está en el país de Venezuela, que es la organización Foro Penal. Y esta organización dice que hasta el momento la cruenta dictadura de
de Nicolás Maduro ya encarceló por lo menos a 70 menores de edad, que solo se encontraban cerca de las protestas o algunos también protestando contra el fraude perpetrado por la cúpula mafiosa por la cúpula de Nicolás Maduro. Bueno, sería pertinente que esa información le llegue a Keiko Fujimori, quien quiere convertir al Perú en Venezuela, al proponer estas medidas tan descabelladas y desproporcionadas, como ya les dije, y fuera de la realidad, que no soluciona en realidad el problema de la delincuencia en el Perú. Siguiente noticia: Israel ataca el cuartel de las fuerzas de la ONU en el Líbano. Así es, como sabemos, en los últimos días Israel ha iniciado una ofensiva contra el Líbano para desmantelar la organización terrorista Hezbollah, y que ya ha terminado con altos líderes de esa organización terrorista. Y bueno, la ONU informa así de este hecho, ¿no? 2 miembros de las fuerzas de mantenimiento de paz han resultado heridos después de que un tanque Merkava del ejército israelí disparara contra una torre de observación del cuartel general de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, y que está adscrita a la ONU, y en la localidad de Nakoura. Así es como lo informó la misión de la ONU en el Líbano. Y bueno, la última noticia del día de hoy: la ONU confirma que Israel sí cometió crímenes de guerra en Gaza. Así es, el gobierno de Benjamin Netanyahu sí cometió crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. Y las Naciones Unidas lo dice así: Israel ha perpetrado una política concertada para destruir el sistema sanitario de Gaza, cometiendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad de exterminio. Dice, bueno, lo informó así una investigación de la misión establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es decir, esta misión de la ONU ya concluyó que Israel sí ha perpetrado crímenes de guerra y crímenes de guerra al destruir el sistema sanitario de Gaza, y también ha cometido crímenes de lesa humanidad y que también ha cometido crímenes de lesa humanidad calificados como el exterminio de las personas o de quienes habitan en Gaza. Bueno, gracias por escuchar Ciudadano Podcast. Yo soy Roy Ayala y nos vemos el día de mañana con más noticias.